Bueno, una bienvenida para todos y todas, un saludo muy especial en la noche de hoy. Mi nombre es Natalie Barra, coordinadora de la licenciatura en Educación Infantil de la Católica del Norte Fundación Universitaria. Hoy queremos agradecerles el conectarse a este espacio, su participación activa y el interés por el tema que nos convoca hoy en esta cátedra abierta. Les contamos, las cátedras abiertas son un espacio de formación que disponemos en nuestra universidad para que se conecten personas de cualquier lugar, de cualquier entidad y que tengan interés en nuestros temas de conversación. El día de hoy estaremos hablando en función del pensamiento computacional, un tema que últimamente viene generando mucho interés en las personas que trabajamos con la infancia y a partir de ello estaremos abordando esa pregunta, ¿jugar o aprender? ¿Cómo descubriremos el pensamiento computacional desde la primera infancia? Les presento a la persona que nos acompañará en esta conversación, Geraldine Joana Vélez. Ella es nuestra docente UCN, tiene una licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales, es magíster en educación y además la docente Geraldine es una maestra con amplia trayectoria en temas de investigación, en temas de metodología o enfoque STEAM. Ha abordado pues muchos aspectos desde las ciencias, desde los ambientes virtuales de aprendizaje. Fue coordinadora de investigación y del enfoque STEAM en Cibersorprende. Actualmente es asesora pedagógica de la Universidad de Antioquia también, docente de nuestra universidad y experta en investigación y en enfoque STEAM. Entonces, ella es la persona idónea para hablarnos hoy de este tema de pensamiento computacional. Además, también darle la bienvenida a nuestra intérprete de lengua de señas, Natalia Carolina. Si están con nosotros personas usuarias de lengua de señas, queremos de antemano ofrecer una disculpa porque ella tendrá que ausentarse a las 8 de la noche por un compromiso de acompañamiento a otra estudiante usuaria de lengua de señas. Entonces, para que sepan por qué a las 8 ella deshabilitará su cámara y tendrá que ausentarse. Bueno, bien, sin más ni menos, pues darles esa cordial bienvenida y darle la bienvenida a nuestra docente Geraldine. Le damos la palabra. Además, aclarar antes de ello que si a lo largo de la charla van teniendo dudas o inquietudes, las dejan en el chat. Al final las podemos abordar. O cuando la profe pues considere que puede dar apertura a escucharles o a participación, ella les estará informando para que levanten la mano y asignemos la palabra. Bueno, arranquemos entonces, profe Geraldine. Buenas noches. ¿Me escuchan muy Bueno, bien? sí, sí. Muchas gracias, Natalie. Bueno, muy buenas noches para todos. Esperando que este espacio sea muy ameno y en aras a cumplir los objetivos de esta charla, ¿cierto? Donde vamos a hablar un poco del pensamiento computacional, del juego y cómo se relacionan estos dos en el aula. Entonces, procedo a compartir pantalla. Qué pena, Geraldine, te interrumpo algo importante que me faltó. Quien sea usuario de lengua de señas, por favor, fijar a la intérprete Natalia para que la puedan ver en pantalla amplia. ¿Cómo lo hacen? Ponen el cursor sobre el nombre de ella, hay 3 puntos y allí le dan anclar para mí, para que se les fije y queda más, y les quede la pantalla pues fija y amplia para verla a ella. Listo, de ahora sí, Geraldine. Muchas gracias. Bueno, entonces hoy el tema que nos convoca es la pregunta sobre jugar o aprender, descubriendo el pensamiento computacional desde la primera infancia. En esta medida vamos a hablar entonces cuáles son esas ventajas que tiene el pensamiento computacional, que es ese nombre tan extraño que en ocasiones es muy bueno. Básicamente en el tema de la educación, ahí van surgiendo nuevas concepciones, nuevas metodologías, nuevos enfoques, pero vamos a ver que no es un tema ajeno de nosotros y que en todo momento de la vida lo estamos haciendo. Entonces vamos a preguntar sobre, ¿es el juego una forma efectiva de aprender? ¿Qué relación tiene con el pensamiento computacional? Y vamos a ver que este tema es de gran relevancia en la educación actual. Entonces, para empezar, vamos a abordar entonces un poco esa epistemología del pensamiento computacional, cuáles han sido sus mayores exponentes, con la finalidad de construir un concepto donde podamos unificar cada uno de ellos. Tenemos grandes representantes, entre estos tenemos a Simon Popper, Janet Witt y Andrea Di Cesa.
Podemos decir que en orden cronológico, el primero que habló de eso fue Simon Popper, más o menos en la época de 1980, y él lo definió como una forma de pensar sobre el mundo en términos de información que puedan ser procesadas y repensadas. Anexo a eso, entra entonces Janet Wynne, más o menos en la época de los 2006, donde ella menciona que este es un proceso mental que nos permite formular y resolver problemas de manera efectiva, utilizando conceptos fundamentales de la informática. Y en última instancia tenemos a Andrea Dicesa, en una forma de pensar que nos permite descomponer problemas complejos en partes más pequeñas y manejables y luego diseñar soluciones utilizando algoritmos y estructura de datos. En forma general, podríamos hablar que hay muchas formas de pensamiento, ¿cierto? Está el pensamiento, por ejemplo, lógico-matemático, pero este va íntimamente relacionado, también vamos a ver, con este pensamiento computacional. Entonces, podemos decir de una forma muy sencilla que el pensamiento computacional consiste en una solución de problemas cotidianos mediante conceptos básicos de la programación informática. Esta solución puede ser presentada mediante una serie de pasos e instrucciones. Es decir, el pensamiento computacional, además de plantear problemas, también se pregunta por su posible solución. Vemos que este concepto está muy ampliamente relacionado con el tema de la programación, es decir, no existe programación sin pensamiento computacional, pero no necesariamente el pensamiento computacional no existe sin la programación, ¿cierto? Es allí como una relación muy estrecha, pero a la misma vez no. Y podemos ver en que estas habilidades no solo son esenciales para la programación y la informática, sino también para una amplia gama de disciplinas y situaciones de la vida cotidiana. Hablamos entonces en el tema de la educación, cómo es importante esa transversalización en las diferentes disciplinas. Actualmente se está construyendo la política del pensamiento computacional y que va implementada no solamente como pensamos como, ay, bueno, pensamiento computacional igual al área de tecnología. No. Vamos a ver qué va a ser tan importante que abordemos este tema desde las ciencias exactas como las ciencias humanas, ¿cierto? Inclusive abordando también, por ejemplo, el tema de las artes, el deporte y que se relaciona de una forma muy amplia. Ahora, si hablamos de la importancia del juego, yo considero pues que acá más o menos sabemos desde niños que eso es súper importante, de que ha incluido en grandes desarrollos, no solamente el ser humano en sus primeras infancias o en su primera etapa inicial, sino también cuando llega una etapa de la adultez, ¿cierto? Desde niños nos relacionamos con este tema, que en ocasiones puede ser como muy, no sé, muy natural, pero que cuando ya lo cogemos en el tema de la educación puede ser un tema muy sentido, ¿cierto? Vemos entonces cómo el juego aborda y desarrolla en los chicos el tema de la exploración, la experimentación y el tema de aprendizaje de forma natural, ¿cierto? Mediante ello podemos decir que también podemos descubrir. Nos ampliamos entonces a un mundo diverso, donde cada cosa es nueva para el niño en su primera infancia y va desarrollando un montón de fortalezas. También podemos decir que el juego desarrolla mucho la curiosidad y como docentes entendemos que la curiosidad es el primer motor para el aprendizaje, ¿cierto? No hay aprendizaje sin curiosidad. Entonces podemos indicar que desarrolla un montón de aspectos, como por ejemplo es, no sé, el desarrollo físico, el desarrollo social, nos permite también trabajar en equipo. El chico entonces desde temprana edad está también relacionado en el juego hay unas normas, hay unos pasos a seguir, ¿cierto? También está el tema de perder, de ganar, de estrategias, del pensamiento lógico allí, del razonamiento. Entonces también podemos hablar de aspectos como por ejemplo lo es la conducta. También que el juego va fortaleciendo esas conductas en la primera infancia, de saber que hay unas normas, hay unas leyes, hay unas relaciones interpersonales en esa comunidad que convoca al juego. Entonces, en esa medida podemos decir a grandes rasgos que el juego estimula el pensamiento lógico y la resolución de problemas enlazado con la creatividad. Relacionando esto con el pensamiento computacional,
podemos decir que va muy de la mano o muy arriba. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que desarrolla el pensamiento computacional? Y que también podríamos decir que comparte algunas de esas características con el juego. Tenemos la primera, que es identificar y entender un problema. ¿Cuál problema? Cualquiera que se nos ponga en la vida, ¿cierto? Como por ejemplo, tengo un problema en este momento, resulta que es que en mi congelador, bueno, en mi nevera, solamente tengo un huevo, una lechuga y un jamón. ¿Qué podría hacer con ellos, cierto? Tengo un problema, listo. ¿Qué soluciones hay para ese problema? ¿Y cuál es la diversidad de soluciones ante ese problema, cierto? Podría ser, por ejemplo, no sé, algo vegano, solamente lechuga, o voy a hacer lechuga con huevo, ¿cierto? O jamón con huevo y lechuga, ¿cierto? Podría establecer diferentes soluciones para un mismo problema. Considerar sus posibles soluciones. Lo de atrás, reflexionar sobre las consecuencias de cada acción, ¿cierto? ¿Será que si me como solamente la lechuga quedaré con hambre? Seguramente sí, ¿cierto? De lo más óptimo sería combinarlas y hacer de ella, pues, una comida más integral. Definir cuáles son las soluciones más efectivas. Lo mismo, retomando entonces, si me como solamente la lechuga, no daré abasto para dentro de 2 horas, mientras si la combino todas, puedo quedar más satisfecho. Aplicar una metodología y probarla. ¿Será qué hago con el huevo? ¿Lo cocino? ¿Lo frito? ¿Hago una tortilla? ¿Cierto? Hay múltiples formas. Y si una solución no brinda los resultados esperados, modificarla y ejecutar en conjunto nuevas soluciones. Ay, resulta que, no sé, de pronto en esa primera instancia que me pasó, tengo lo mismo para comer en el desayuno y en el almuerzo, y en el desayuno di un huevo frito, pero no me supo como que tan rico como con la lechuga. Voy a hacerlo, no sé, revuelto o en una tortilla. Entonces, estas habilidades del pensamiento computacional no solamente nos permiten una solución a un problema, sino múltiples soluciones. De eso hablaremos entonces que el pensamiento computacional, bueno, algunos autores dicen que son características, otros dicen que son pilares, otros les dicen que son componentes, pero en este caso vamos a hablar de ellos como pilares del pensamiento computacional. Básicamente tenemos 4, esos 4 vamos a ver que son más que suficientes y es importante reconocer que no hay un orden establecido. O sea, para esos pilares no es que es primero la descomposición, la abstracción, luego el reconocimiento de patrones, perdón, y por último el algoritmo. No, o sea, puede ser indistintamente. La finalidad es aplicar estos para la solución de un problema, o al menos la mayoría, ¿cierto? Cuando hablamos de descomposición, su misma palabra perdón, estamos hablando de división de un problema, ¿cierto? Tenemos un problema macro, pero yo cómo puedo dividir ese problema en partes más pequeñitas para responder a una solución efectiva. Entonces, ¿cómo puedo descomponer, dividir el problema macro y llevarlo a problemas más pequeños o a preguntas más minuciosas? Si hablamos entonces del reconocimiento de patrones, nos indica básicamente, bueno, tenemos el problema, pero en ese problema vamos a buscar similitudes o vamos a buscar una serie repetitiva del problema, ¿cierto? Entonces hay algo de similitud en ello. Por ejemplo, cuando nos ponen un problema matemático, es que nos dicen que por allá hay, no sé, 3 perros, 4 vacas, entonces, ¿cuál es ese patrón que se repite, cierto? Por decirlo de un modo. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más, pues para que no quede como tan abstracto, lo veamos allí. Bueno, entonces, ¿cómo se aplica cada uno de esos pilares del pensamiento computacional? Tenemos el tema de la abstracción. Cuando nosotros tenemos un problema, tendemos a pensar que todo es importante, ¿cierto? Pero entonces, pensar el problema en son del pensamiento computacional nos dice, venga, no todo es importante, ¿cierto? Vas a mirar, vas a filtrar y vas a ignorar
lo que no sea tan importante. O sea, ¿qué es lo esencial para yo responder a esa situación problema, a ese problema o a esa actividad? Y por último, tenemos el pensamiento algorítmico, que básicamente nos indica entonces una serie de pasos minuciosamente estudiados, detallados, que va a facilitar el proceso para la solución de esa problemática, esa actividad, entre otras. Entonces recordemos, tenemos 4 pilares del pensamiento computacional: descomposición, que se pregunta por la división del problema; abstracción, que básicamente está diciendo no todo es importante, saque lo que realmente sí sirve y utilícelo; la recopilación de patrones, que es repetitivo secuencial; y el pensamiento algorítmico, que es el paso a paso, ¿cierto? Entonces ahí podemos hablar que a un problema yo lo estoy solucionando por medio del pensamiento computacional si aplico estos 4 pilares. Voy a compartir de nuevo porque creo que no compartí con sonido. Bueno, ahora nos vamos a detener a escuchar esta escritura. Es un cuento muy corto, de pronto algunos de ustedes ya lo han leído, y es de Julio Cortázar, que se denomina Instrucciones para subir una escalera. Entonces escuchémoslo muy atento. Me confirman, porfa, si lo escuchan. Sí, Geraldine, se está escuchando. Gracias. Instrucciones para subir una escalera, de Julio Cortázar. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por 2 elementos, se situó un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual, en este, descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.
Bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver subir una escalera con el pensamiento computacional, cierto? ¿Y qué necesidad hay de decir instrucciones de cómo subir una escalera? No sé, no. Todo el mundo sabe subir una escalera, ¿cierto? Pero básicamente eso hace parte fundamental de los pilares del pensamiento computacional. Entonces vamos a ver en el siguiente audio video que yo grabé para ustedes cuál sería la relación del pensamiento computacional con las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Relación del pensamiento computacional con instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Vamos a hablar entonces sobre esos pilares del pensamiento computacional y cómo se hacen evidentes en este texto. En primera instancia, hablemos del pilar de descomposición. El cuento presenta una tarea aparentemente simple, subir una escalera. Sin embargo, el narrador la descompone en una serie de pasos detallados y minuciosos, casi como un algoritmo. Colocar el pie derecho sobre el primer peldaño, elevar lentamente el cuerpo, llevar adelante el pie izquierdo y apoyarlo en el segundo peldaño, elevar de nuevo el cuerpo. Esta descomposición metódica de la acción refleja un enfoque de pensamiento computacional, donde un problema complejo se divide en partes más pequeñas y manejables. Segundo pilar, patrones. Las instrucciones del narrador siguen una estricta secuencia, indican el orden preciso en que se deben realizar los pasos para subir la escalera. La secuencia es un aspecto fundamental del pensamiento computacional, ya que permite organizar las acciones de manera lógica y eficiente para alcanzar un objetivo. La acción de subir las escaleras se repite en cada peldaño, con ligeras variaciones. La repetición es otro elemento clave del pensamiento computacional, ya que permite automatizar tareas y optimizar procesos. Pilar de la abstracción. El narrador ignora detalles irrelevantes de la escalera y del entorno, enfocándose únicamente en los aspectos esenciales para completar la tarea. La abstracción es una habilidad importante en el pensamiento computacional, ya que permite concentrarse en lo que realmente importa para resolver un problema. Pilar del pensamiento algorítmico. Las instrucciones del narrador podrían interpretarse como un algoritmo simple para subir una escalera. El pensamiento algorítmico es la capacidad de diseñar soluciones paso a paso para problemas específicos, utilizando un lenguaje claro y conciso. Ahora, más allá de la técnica, instrucciones para subir la escalera va más allá de simple descripción de cómo subir una escalera. El cuento explora la naturaleza del lenguaje, la percepción y la realidad, desafiando nuestras nociones preconcebidas sobre el mundo. En ese sentido, el pensamiento computacional no solo se limita a la resolución de problemas técnicos, sino que también puede ser una herramienta para explorar la creatividad, la imaginación, el pensamiento crítico. Bueno, entonces vemos cómo a partir de este texto se desglosa cada una de las instrucciones o pilares del pensamiento computacional, pasando desde la descomposición hasta los algoritmos. Ahora, podemos entonces hablar también de unas características o esos enlaces que tiene el pensamiento computacional y el juego. Tenemos entonces en primera instancia una naturaleza del juego del aprendizaje. Con ello entonces nos preguntamos básicamente de cuál es la finalidad del juego, ¿cierto? Y ya teníamos entonces unas características y podríamos decir que el juego es una herramienta súper poderosa para permitir que el chico explore, descubra y comprenda el mundo que les rodea. Además de ello, tiene un desarrollo de diferentes habilidades. Puede introducirse de manera lúdica y natural en la educación infantil. Los niños ya demuestran habilidades iniciales de pensamiento computacional cuando resuelven bucles, construyendo con bloques o juegos de mesa. Bueno, entonces nosotros podemos llevar al aula muchas formas mediante el juego, el pensamiento computacional, ¿cierto? Hay juegos
no necesariamente virtuales o no necesariamente en la web, que podemos trabajar desde el aula presencial. Yo acá les traje un ejemplo y, bueno, yo espero la participación de al menos una persona que active su micrófono y nos ayude a resolver este problema. Dice, instrucciones. Haz clic para transportar a los misioneros y a los caníbales a la otra orilla. Lleva cuidado porque cuando el número de misioneros es menor que el número de caníbales en una de las orillas, los caníbales se comen a los misioneros. Entonces, alguien quiere participar abriendo su micrófono y diciendo cómo juego es. ¡Ey! Mira Bueno, lo que acabo de ignoren los hacer. anuncios. La perla perfecta. No está nada mal, pero pilla. Listo, alguien que se anime a solucionar este problema, este reto que tenemos. Pueden levantar la mano y les asignamos la palabra. No es una prueba o evaluación, tranquilos. Es un ejercicio. ¿Por Bueno, qué ¿quién tan se tímidos? anima? ¿Quién se anima? Nadie. Nadie por acá, profe Geraldine. Bueno, las matemáticas no es muy fuerte, pero entonces intentemos. Listo, profe. Bueno, entonces démosle play. ¿Será que no funciona así? De forma ampliada. ¿Será fácil? Play. Listo, sí. Ahora, profe, ¿qué hago? Pero espere, pause. ¿Me repite por favor la instrucción? Sí, la instrucción es la siguiente. Lleva cuidado, bueno, hay que transportar tanto a los misioneros como a los caníbales todos al otro lado. Todos deben quedar al otro lado, pero no puede quedar, por ejemplo, 2 caníbales con un misionero porque se los come. O sea, si es mayor el número de caníbales que los misioneros, se los come. Pero se puede ir y volver, ¿cierto? Sí, Entonces, yo pondría uno para cada uno, un caníbal y un misionero. listo, un caníbal, un misionero, nos vamos. Ah, bueno, y el barco no se puede volver solo, porque no hay quien lo maneje. ¿Quién devolvemos? Ay, Dios. A ver, ayúdenme en el chat, ayúdenme el público en opciones. No se puede volver solo, listo. Entonces se devuelve el misionero. Volvamos al misionero. Pregunta Liz, ¿de a cuánto se pueden pasar en la balsa? De a 2. De a 2. Bueno, entonces se puede. De a 2 en total, contando Sí. caníbal y misionero. Sí, o 2 misioneros o 2 caníbales. Entonces, si mando otra vez uno y uno. Andemos otra vez uno y uno. ¿A quién dejo? Ya se Dejaré al. Ay, porque estaban 2 caníbales y el misionero. No se puede. Ay, pero yo lo iba a devolver antes de que se bajara. Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos una problemática, ¿cierto? Yo, ¿cómo llevo esto al aula? Antes de que el chico lo resuelva o intento, error, ¿cierto? Por múltiples veces, cuántas veces se comieron el misionero. O sea, la finalidad es decirle, bueno, tenemos esta situación, ¿cómo vas a descomponer el problema? Después de que lo descomponga, ¿cuáles son los patrones que se repiten? ¿Cuál es la abstracción y cuáles son los algoritmos? ¿Cierto? Después de yo hacer minuciosamente ese análisis, por el pensamiento computacional, lo más probable es que llegue allí a la solución, ¿cierto? Vamos a ver si yo recuerdo cómo era ayer los 2 caníbales. Dejamos uno, volvemos. Acá podríamos, no sé, llevar el otro. Uno, llevamos 2 misioneros. Un caníbal se devuelven. Ay, se colocó. Se lo van a comer.
Ok, listo. Entonces acá está la solución, ¿cierto? Yo después de que el estudiante ya lo llevo, entonces les doy la solución y esa es una forma de trabajar en el aula el pensamiento computacional. Sigamos entonces. Tenemos entonces también esos pilares. Yo cómo voy a trabajar esos pilares independientemente para que el estudiante al final pueda reunirlos en un problema solo, ¿cierto? Lo puedo trabajar de diferentes aspectos. Por ejemplo, la descomposición. Podemos trabajarlo por medio de la división de proyectos de construcción de bloques en pasos. Allí seleccionamos los bloques, decidir el diseño, construir la base y así sucesivamente, mediante la actividad de construir un castillo de bloques describiendo cada paso en voz alta. Es así, con esos bloques de Lego, puede ser los que están ahora muy de moda, puedo trabajar este proceso de descomposición. El reconocimiento de patrones, ¿cómo lo puedo trabajar en el aula? Identificando patrones en juegos de clasificación y emparejamiento, por ejemplo, como agrupar bloques por color o forma. Y una actividad en la cual la puedo trabajar es jugar en emparejamientos con tarjetas de colores y formas. La abstracción, ¿cómo la podemos trabajar? Por medio de simplificar dibujos complejos en formas básicas antes de dibujar. No sé si de pronto a alguno de ustedes les tocó en artística, que había que hacer por cuadros, pintar, ¿cierto? Y al final resultaba un dibujo. Esa puede ser una forma de trabajar. Crear dibujo utilizando círculos, cuadrados y triángulos. Y el algoritmo, siguiendo una receta sencilla para hacer un sándwich o una rutina en la mañana. Por ejemplo, lavarse los dientes, vestirse, desayunar. Eso lo podemos trabajar mucho como con las rutinas. Y actividades, crear una lista de pasos para hacer una tarea diaria y seguir. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para cepillarme los dientes? Aunque hay múltiples soluciones, ¿cierto? Porque hay personas que, por ejemplo, primero le echan la crema dental y lo mojan el cepillo, luego se cepillan, ¿cierto? Hay personas que no, que le echan la crema dental, luego se cepillan sin mojar el cepillo. Y bueno, hay múltiples variaciones, pero al fin y al cabo estamos solucionando un problema por medio de patrones. ¿Qué beneficios entonces tiene el pensamiento computacional en la primera infancia? Tenemos entonces un desarrollo cognitivo, puesto que esto nos va a mejorar la resolución de problemas y el pensamiento crítico y la creatividad. Acá podemos también jugar con el pensamiento lógico, el razonamiento también, ¿cierto? Y ese pensamiento crítico que es tan importante para el desarrollo del chico. Preparación para el futuro. Prepara a los niños en una sociedad cada vez más tecnológica, fomentando habilidades que serían valiosas en sus futuras carreras y vida diarias, por los que les venía comentando anteriormente. El pensamiento computacional tiene relación con este tema de la programación que está tanto en auge, ¿cierto? Para yo poder programar, tengo que saber de pensamiento computacional. Ahorita también lo vamos a ver con ejemplos. Y una colaboración y comunicación, ya que fomenta el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, y muestra actividades de pensamiento computacional se relacionan en son del grupo. Tenemos una plataforma muy chévere que ustedes pueden trabajar en sus aulas y nos va a ayudar para el desarrollo del pensamiento computacional, el juego, o sea, el tema de la gamificación, pero también nos ayuda con la programación. Entonces acá les puedo compartir ahorita por el chat esta plataforma. Esta plataforma entonces nos ayuda a crear esos primeros o establecer esos primeros pasos. Ay, creo que no copié el mensaje, lamentablemente. O está caída en este momento. Bueno, esperemos a ver. Sí, se pone claro. Bueno, les quedo viendo esa programación que es realmente una plataforma muy, muy chévere de cómo trabajar con los estudiantes el tema de programación. Hay situaciones complejas, entonces, por ejemplo, acá nos ponen como esta, que es un pájaro, y la idea es como un pájaro tiene que ir al nido y recoger su huevo. Entonces, básicamente, ahí podemos trabajar el tema de las matemáticas, por ejemplo, a qué ángulo
de volar el pájaro, entonces uno le pone en programación por bloques este tipo de ángulo. También entonces está el del laberinto, un chico tiene que llegar de un lugar X a un lugar Y, entonces cómo trazamos ese paso. Y no debe ser que la plataforma en este momento saca ahí. Bueno, qué mal. Y bueno, por último, entonces una reflexión que quiero dejarles y es que el pensamiento computacional no es una habilidad técnica, es una forma de pensar que puede desarrollarse desde la primera infancia a través del juego y las actividades cotidianas. Al fomentar esas habilidades desde una edad temprana, estamos preparados a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro de manera creativa y efectiva. Inclusive, yo puedo trabajar el pensamiento computacional con esta dificultad que tengo en este momento, ¿cierto? No me funciona el enlace. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago entonces en esta situación? Descomposición. Entonces yo voy a ir el problema. ¿Cómo lo divido? Ay, ¿cómo fue que encontré ese juego? Yo recordé por allá que yo lo encontré, por ejemplo, en una plataforma de TikTok, ¿cierto? En esa plataforma de TikTok recomendaban esta plataforma que era súper fundamental. Entonces, por allá tengo la solución. Obviamente en este momento pues no da como el tiempo para buscarla, pero se las quedo viendo, inclusive pues en el momento que vayan haciendo preguntas, la puedo buscar y compartírsela, que de verdad es una herramienta súper efectiva para trabajar con los chicos en el aula de pensamiento computacional. Bueno, eso sería como todo por la presentación. No sé si tienen preguntas, estoy totalmente abierta, reflexiones, concepciones. Muchas gracias, profe Geraldine, por el espacio. De pronto entonces dejarles el enlace de esta plataforma en el chat para que ellos la exploren más adelante. Por acá encontramos una pregunta, dice Doris Ángela, ¿el juego para niños de 4 a 6 años o a qué edades? No sé si Doris se refiere a los juegos que la profe ha estado proyectando en general o, por ejemplo, al que ensayamos. No sé si nos aclaras a cuál haces referencia. Al que ensayamos, profe, al de Ah, caníbales. listo. Bueno, no, esa era una excusa, pues obviamente para nosotros que somos adultos, ¿cierto? Obviamente presentarlo a los chicos puede ser un poco traumático, pero era una excusa para mirar que desde juegos, ¿cierto? Podemos trabajar eso, resolución de problemas. Hay muchos juegos pues en el tema de la gamificación que nos ponen en una situación problema y cómo podríamos solucionarlos. Por ejemplo, una de las plataformas estrellas, que de pronto la han escuchado mucho, es Scratch. En Scratch, entonces podemos utilizar la programación por bloques. Recordemos que hay muchos tipos de lenguaje de programación, está Python, Java, ¿cierto? Pero explicarlo para los chicos puede ser, pues, no tan claro. Inclusive, pues, necesitamos unas habilidades, por ejemplo, tener idiomas como el inglés. Entonces, lo podemos llevar al aula por medio de programación por bloques. Y una de estas que nos permiten es esta herramienta Scratch. Entonces hay múltiples, solamente esa era la excusa para ejemplificar, ¿cierto? Pero hay muchas herramientas que nos pueden servir para el tema del pensamiento computacional. Muchas gracias, profe Geraldine. En el chat dejan un enlace y preguntan si de pronto será ese. Entonces, para ver si revisamos si ese es el juego al que se hace alusión. Y Sandra Milena Pérez nos pregunta, ¿dónde podemos encontrar recursos que no sean en computador? Listo, hay muchos recursos, ¿cierto? ¿Quién creyera que, por ejemplo, el Sudoku es un tema de trabajar, es un tema que nos convoca a llamar el pensamiento computacional, ¿cierto? Salir del pensamiento computacional, aunque es una terminología nueva, en todo el momento de nuestra vida ha hecho parte. Por ejemplo, jugar con bloques, con esto, lo del Lego, que nos permite entonces desarrollar, ¿cierto? Cómo trabajar entonces en la abstracción y la descomposición, por ejemplo, de un reto. Yo, por ejemplo, no sé, imaginémonos una clase presencial y yo le doy unos bloques de Lego a los chicos y les digo, tenemos una situación, necesitamos que este muñequito construya la torre más alta
pero que sea una torre sólida, ¿cierto? Yo los puedo poner a trabajar en equipo y además puedo complejizar un poco más. Los bloques que ustedes pongan no los pueden quitar. Entonces yo ahí los comienzo como con esa intención, esa problemática, y allí puedo enlazar entonces todos los pilares del pensamiento computacional, ¿cierto? ¿Cómo compongo el problema? Listo, ¿cuál es el problema? Necesito tener una torre alta, sólida, ¿cierto? Y entre más alta, mejor. Entonces, ¿cómo lo descompongo? Ah, ¿será que si pongo los cubos más pequeños en la parte de la base se sostendrá? No, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? Voy a utilizar los cubos más grandes. Patrones. Entonces, ¿cuál es el patrón? Seguir una secuencia, primero de todos los cubos grandes y posteriormente, en la parte de arriba, los más pequeños. Abstracción. ¿Cómo puedo filtrar lo que no pues lo que no es necesario, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir que no es necesario? Me están diciendo, por ejemplo, cosas como, ay, tiene que ser de tal diámetro. No, ¿cierto? No me están diciendo en ningún momento de qué diámetro podría ser. Me están diciendo cuáles figuras primero, cuáles segundas, cuáles terceras, tampoco, ¿cierto? Entonces yo voy quitando cosas que no son necesarias y que pueden incluir de una u otra manera a esa solución del problema. Y el tema de los algoritmos, ¿cuál es ese paso ordenado, cierto? Si yo le digo, por ejemplo, un trabajo en equipo, puedo complejizar aún más el problema y diremos, la primera línea la debe hacer X estudiante, la segunda X estudiante y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahí puedo hacer ese proceso de algoritmo, de algoritmo. Entonces miren que eso pues indistintamente de que yo tenga un computador, indistintamente de que tenga internet, lo puedo llevar al aula y puede ser muy eficiente, inclusive desde los temas de la vida cotidiana, ¿cierto? Como por ejemplo, resulta, bueno, lo que yo les estaba contando ahorita como para no redundar, ¿yo qué hago si tengo esos alimentos en la nevera, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer para saciar mi hambre? Entonces, a partir de ejemplos de la vida cotidiana, yo llevo ese concepto que puede ser tan abstracto, pero que va a tener muchas fortalezas y va a ayudar a que los chicos tengan un desarrollo cognitivo en pro, no solamente desde el razonamiento, sino también que va fortaleciendo la creatividad, la socialización, el trabajo en equipo, que es algo que nos cuesta mucho actualmente, ¿cierto? Bueno, y ahí puedo fortalecer y jugar con muchas cosas que nos convoca entonces este tema. Gracias, profe Geraldine. También por acá Milady nos deja una pregunta. ¿La complejidad del reto varía según la edad? ¿Una carrera de observación o encontrar elementos escondidos en un dibujo aplica? Sí, qué pregunta tan interesante. Exactamente, ¿cierto? De hecho, actualmente en Colombia existe una política de pensamiento computacional que nos invita a los maestros a ampliarla en nuestras áreas, ¿cierto? Y articularlas con los estándares básicos de educación. Bueno, lo digo de un ejemplo muy, muy directo, porque yo lo estaba trabajando en el Colegio de la Universidad Católica del Norte precisamente, y lo estábamos enlazando con las mallas curriculares, ¿cierto? Entonces, un chico de primero, en cuanto al pensamiento computacional, ¿qué debe alcanzar? Un chico de 11, ¿qué debe alcanzar, cierto? Y eso nos lleva a muchos temas. Hay un tema íntimamente relacionado que es el tema de la programación, y ese tema de la programación va enlazado también de las nuevas metodologías y enfoques en la educación, exactamente, bueno, hay muchas, pero podríamos decir lo que está muy centrado, por ejemplo, al STEAM y STEM, que está enlazado con el tema de la robótica, de la programación, pensamiento computacional, y con ello puedo decir que ciertos niveles de complejidad, llamémoslos de escolaridad, me pueden llevar a que lo maneje de cierto o de Y o X forma, ¿cierto? Por ejemplo, con los chicos de la primera infancia. Es mejor ir trabajando el pensamiento computacional con juegos, precisamente el tema. Entonces, por ejemplo, yo como con un rompecabezas puedo trabajar el pensamiento computacional, ¿cierto? Como por medio de una actividad en grupos vamos a explorarnos de la naturaleza, puedo desarrollar el pensamiento computacional, ¿cierto? Ya si son chicos más grandes, también depende, digamos, de la institución donde yo esté, cómo lo estén trabajando. Porque si lo están trabajando, por ejemplo, con el tema de la programación, entonces yo a un chico por ahí de sexto
puede ingresarle el pensamiento computacional enlazado con la programación por medio de herramientas como Scratch. Pero un chico de décimo, que ya no necesita una programación por bloques, que ya ha sido más consciente de ese proceso, lo puedo llevar a que lo desarrolle por medio del lenguaje de programación, de Java, de H5P, ¿cierto? HTML, y allí pues desarrollar un producto, digamos, más complejo y en son de ese relacionamiento entre lo conceptual y, y todo lo que engloba el pensamiento computacional. Muchas gracias por la respuesta, profe Geraldine. Les queremos también invitar a diligenciar el enlace de asistencia y dejarnos pues allí sus comentarios o apreciaciones. En un momento vamos a leer algunas de ellas que le dejan a la profe Geraldine. Por acá Tatiana nos genera otra precisión. Dice, cuando trabajamos con niños de jardín, manejamos la forma de mantenerlos concentrados a través de los juegos. Yo manejo el hula hula y los rompecabezas, en donde ellos exploran cada pieza y en conjunto logran desarrollar las actividades, aprenden y se mantienen concentrados. Excelente. También de una u otra forma, profe Geraldine, ahí se está implicando parte de ese pensamiento, ¿cierto? Total, y la reflexión es muy clara, o sea, es decir, que el pensamiento computacional no es algo por allá que está en los grandes pensadores, o sea, que es algo que día a día lo estamos haciendo, ¿cierto? Y que básicamente lo podemos definir en una forma muy sencilla, de pronto esa es la definición que más me gusta a mí, ¿qué es el pensamiento computacional? Plantear un problema y sus posibles soluciones, ¿cierto? Es básicamente eso. Y encontré la página. Miren, qué tanto estoy aplicando ahí el pensamiento computacional, ¿cierto? ¿Sabes? Composición. Ah, ¿dónde fue que encontré eso? Voy y lo busco, ¿cierto? También el tema de la abstracción de la información. Entonces acá voy a ahorita les comparto el enlace, que es muy chévere. Acá tenemos entonces vuelo. Esperemos que estos estén funcionando. Mientras carga, les comparto acá, si de pronto es que el enlace en este momento no está tan óptimo. Sí, profe Geraldine, porque a propósito de ello, Patricia nos pregunta si recomendarías aplicaciones para realizar juegos computacionales con niños de primera infancia. Entonces, podríamos decir que esta estaría apta para niños de primera infancia. Sí, total. De hecho, esta tiene varias, no, lo que pues sí pareciese que fuese que en este momento el enlace no está funcionando de este. Pero en este, por ejemplo, hay cosas muy chéveres, qué lástima que no. Pero por ejemplo, acá lo que era el juego, por ejemplo, el tema cuando yo estoy trabajando con los chicos, los ángulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ángulo debe tener el pájaro para que pueda llegar a su nido? A su nido. Ahí estoy trabajando un problema, pero también de paso estoy trabajando el tema de los ángulos, por ejemplo, en matemáticas. Bueno, quizás, no sé, cuando lo puedan abrir, de pronto esté funcionando, ahí esté. Pero sí, hay muchas herramientas. De hecho, también hay un cuento muy chévere que se habla sobre la programación. Y yo por acá tengo como un resumen, creo. Profe, Porque porque a mí sí, qué pena y todo aquí el sonido, pero aquí sí me habilitó. Si quieres, comparto yo pantalla listo, y perfecto, mostramos uno de los juegos y ya les das pues como la orientación. perfecto. Listo. Entonces es mi computador. No, o también, pues no sé, el internet no lo sabemos. Por ejemplo, podemos mostrar Ay, este. profe, no. Ahí arriba donde dice, vuelve, ¿A dónde? arriba donde decía, porque sí, hay cosas como, por ejemplo, esas que pueden desarrollar, pero arriba decía precisamente como, te puedes devolver por donde estás. Eso. Arriba dice Acá, Club, acá, Club mm, PC y Robótica Inicial. acá. Ok. Eh, era lo. Pero bueno, mira que, por Club, ejemplo, PC y robótica avanzada aquí. esa es Ah, o para en esta, avanzada, o inicial, sea, inicial. esta Listo. es para primera infancia. No sé, el que no me está dando es el primer enlace, que es ahí donde están precisamente los juegos. Acá en todo el centro. Sí, O acá. sí hay. No, en el centro, en el circo. Ah, bueno, sí, sí, está Sí, como ese no fallando. está. Pero miren que ahí en esa plataforma pueden encontrar para diferentes niveles, para primera infancia, para ya chicos que tengan ya más conocimiento. No sé Ah, qué sí, pasa me con. abrió fue estos otros juegos interactivos que igual también, Ujú, también aplican. exacto.
Listo, gracias, profe. Por acá también, bueno, nos estaban hablando de estas plataformas, ahí les deja la profe entonces este enlace para que lo exploren más adelante y quizás ya esté cargando. Y también, aunque no cargue esa directamente, hay otras opciones ahí para explorar. Profe Geraldine, voy a leerle algunas apreciaciones del espacio. Mencionan que es un espacio muy grato, todo sea por el aprendizaje, es crucial para mi carrera. Otra apreciación es muy importante este tipo de espacios que ofrece la universidad. Dicen interesante a la hora de ampliar los conocimientos y aprendizajes que se pueden aplicar al quehacer docente en la educación infantil. Excelente. Dicen una información muy clara, concreta y aplicable. Mil gracias. Gracias, muy bonita charla, interesante para aplicar en actividades o talleres de padres e hijos. Muy buena opción. Le brindo mi agradecimiento. Soy profesora. Ay, esperen que se me movió. Soy profesora de educación en Argentina. Me encantó saber conceptualizaciones sobre el pensamiento computacional y cómo implementarlo. Seguiré informándome al respecto. Excelente. Demasiado interesante, excelente charla. Bueno, hay muy buenas apreciaciones por acá, profe Geraldine. Ahorita igual también se las comparto. Yo por mi parte también tomé un poco nota cuando ibas haciendo, sobre todo me gustó mucho esa abstracción que hacías de las instrucciones para subir una escalera y cómo todos esos pasos uno a uno que los mencionaste me parecen súper interesantes. Incluso agradecería si ahorita los dejas escrito en el chat para que a todos les queden esos pasos. Yo ahí a la carrerita retomé algunos que hablabas de patrones, de repetición, cómo se optimizan esas tareas, el pensamiento algorítmico y cómo las percepciones y esa exploración del medio le da pie también a los niños y las niñas a acercarse a ese reconocimiento de la realidad. Entonces, profe, tú lo has dicho a lo largo de este espacio de conversación, que básicamente ese pensamiento computacional ha estado siempre con nosotros. Ahora que se está hablando un poco más de este tema en materia de educación y de infancia, pienso que la invitación es a demostrar que nuestros niños y niñas tienen altas capacidades o pueden llegar a alcanzar altas capacidades si incluso desde temprana edad los vamos haciendo cada vez más conscientes de ese pensamiento, los vamos haciendo cada vez más ágiles. Entonces, en un ejemplo básico como cepillarse los dientes, invitarlos a retroceder en ese paso a paso, primero que hiciste, luego que hiciste, como analizar incluso las cotidianidades de la vida, lo rutinario, para que cada vez tengan una conciencia mucho más plena de ese pensar y que los lleve pues como a trascender a cosas como las que hace un momento mencionabas, de las cuales quizá muchos desconozcamos, que es llegar incluso a la programación, a la robótica. Un niño o una niña que llega a esos niveles de aprendizaje o de capacidades y habilidades, quizá tuvo muy buena conciencia de ese paso a paso, de ese pensamiento algorítmico a lo largo pues de sus actividades en la infancia. Entonces, ahí cierro pues como un poquito con la propia conclusión que yo me llevo de este espacio. Agradecerle, profe Geraldine, por la invitación que hoy aceptas y por dejarle este aprendizaje a las personas que nos acompañaron. Mencionan que estuvo muy interesante, dicen por acá el juego es pilar fundamental para la infancia, por medio de él los niños socializan, aprenden normas y construyen conocimientos. Por favor, desearía obtener más información sobre el pensamiento computacional y cómo puedo aplicarlo en el aula con juegos tradicionales. Entonces, quizás si la profe tiene material y me lo comparte, yo se los reenvío a ustedes en el correo que nos dejaron en el enlace. Entonces, quienes de pronto no han llenado el enlace, los invito a llenarlo para que podamos enviarles allí el material. Gracias por compartir sus conocimientos sobre un tema tan interesante como es el pensamiento computacional en la primera infancia. Es algo importante que debemos conocer los maestros. Feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, profe Geraldine, a Natalia por su acompañamiento también el día de hoy en la interpretación. Esperamos pues haya llegado esta información a muchas personas y que les sea de suma utilidad. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, una feliz noche para todos.